Buenas tardes, vamos a iniciar con nuestro primer espacio abierto al aprendizaje de nuestro módulo 5. Entonces, voy a escribirles en el chat para ver si me pueden contestar, si me escuchan. El chat lo tenemos a un ladito donde dice participantes. Ahí ustedes van a poder encontrar lo que es el chat. Ok, muy bien. Voy a pedirles un favor. Es importante que tengamos el nombre de todos los que estamos ingresando, ya que al final pues hacemos un pase de asistencia y ya ven que cuenta como un porcentaje. Entonces, ¿cómo podemos cambiar el nombre? Le dan clic donde dice participantes y obviamente el primer participante son ustedes. Ubican ahí su cursor y entonces totalmente del lado derecho aparece un cuadrito con unos puntitos. Ahí le van a dar clic y entonces les va a decir que si se renombran o rename, según como lo tengan en inglés o en español. Y entonces ahí ya escriben su nombre y ya otra vez, al volver a dar clic afuera, ya va a aparecer el nombre de ustedes, ¿sí? Para que podamos, con eso, al final ya tener el nombre de todos los que estamos participando. Muy bien, pues vamos a dar inicio. Tenemos 3 momentos importantes. Voy a primero compartir la presentación, la iba a compartir de otra manera, pero se mueve toda. Obviamente se mueve, entonces voy a, voy a compartir. Creo que ya la tenemos ahí en pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Muy bien, pues bienvenidos. Tengo a Yamelín, a María de la Cruz y me falta alguien más que ahorita se va a renombrar. Muy bien, pues vamos a iniciar entonces. Voy a abrir un momentito mi micrófono, mi camarita, con la finalidad de que me puedan ver, porque si no, no me ven. Y aquí estoy yo. Nos queda un charolazo muy fuerte. Déjenme entonces apagarla, que si no, da una luz muy fuerte y se refleja en mis lentecitos. Muy bien. Vamos a iniciar, son varios momentos que vamos a trabajar. Primero vamos a ver algunos temas. Después vamos a trabajar con el manual de citas y referencias de Prepa Línea CEP. Es un manual que lo vamos a estar revisando a lo largo de todos nuestros espacios con la finalidad de que aprendamos a trabajar con él. Es preciso, casi sí o sí, que tengamos que trabajar con él para aprender a citar correctamente las fuentes de consulta a las cuales nosotros acudamos, tanto al indicarlas dentro de un texto como al mencionarlas en una sección de referencias. Pero no se preocupen, esto lo vamos a ver poco a poco. Entonces vamos a iniciar primero. Yo ya me presenté en la plataforma en diferentes momentos, entonces ya me conocen. Mi nombre es Claudia Araceli Morales Salazar, me toca ser su asesora virtual en este módulo 5, en un módulo de argumentación, donde pues debemos de reconocer que la argumentación la hemos trabajado en diferentes momentos de nuestra vida y diferentes circunstancias. Es una pregunta como son varias preguntas de reflexión que tenemos en relación a ese tema, que lo podemos ver en el foro Aprendiendo. Acuérdense que cada semana tenemos un foro Aprendiendo y ahí estamos participando, respondiendo a esa serie de preguntas, ¿no? Como diciendo, eh, alguna de ellas dice, ¿te ha tocado alguna vez que fuera necesario que trabajaras o que tuvieras que retomar o construir algunos argumentos para poder convencer a alguien o incluso hasta de tomar alguna X decisión, ¿no? Alguna vez nos pasó en ese foro aprendiendo que alguien nos compartió que un familiar suyo quería obviamente dejar de estudiar, pero entonces esa persona empezó a decirle de diversos argumentos para convencerlo de que no dejara de estudiar, los beneficios que tiene el estudio, y entonces obviamente se convenció. Entonces él estaba muy bien, eh, con un buen conocimiento de saber que la argumentación era y es muy importante. Entonces, bueno, en base a esto, en nuestro módulo, pues me gustaría si alguien se pudiera presentar, no sé, o escribirlo en el chat o abrir su microfonito, y si nos dijera, por ejemplo, su nombre,
su ocupación y de qué estado nos acompañan. Vamos a ver quién levanta la mano, quién levanta la mano y dice yo o quién abre su micrófono. Yamelín, Yamelín. Hola, Hola, asesora. ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas Buenas tardes. tardes a todos. No puedo prender mi cámara porque estoy dentro de mi trabajo aún. Ah, ok. Bueno, mi nombre es Yamelín Santiago Sánchez. Soy del Estado de México, bueno, soy originaria de municipio de Manalco, cerca de Valle de Bravo, Ajá. pero actualmente estoy viviendo en Naucalpan. Ah, ok, ok. Ajá, sí, sí, sí. Tengo 27 años y me dedico, bueno, creo que mi trabajo es de mil usos, yo le digo así. ¿Por qué? ¿Por qué mil Hago usos? hago muchas funciones. Ah, ya. Entonces, en mi trabajo, pues, soy encargada de una bodega, Ujú, también trabajo de almacén, ujú. soy secretaria y soy, de limpieza. Ah, ok, ok. Ajá. Muy aparte a lo que hago, soy, pues, ama de casa, tengo a mi Claro, hijo. claro. Ajá, Entonces, trabajo y, pues, actualmente estoy estudiando. De hecho, por mi trabajo dejé de estudiar un curso de inglés en el que estaba. ah, ya. Ajá, Ajá, pero bueno, estudiaba lo que ahorita estoy estudiando, la prepa en línea ajá. y trabajo. Entonces, mi trabajo es 24/7, Mm, pues, lamentablemente no tengo un horario fijo. claro. Ajá, Así como puedo descansar, no sé, 3 horas o mediodía y trabajar, durante la tarde y a veces hasta de madrugada. claro, claro. Sí, sí, sí. Ajá. Sí. Entonces, estoy en una empresa que se dedica a diseños de aparte de publicidad, Ujú. hacen videomapping. Bueno, para los que no sepan qué es videomapping, es, por ejemplo, si tenemos una iglesia, se tiene que proyectar, pero al contorno de toda la iglesia, dependiendo al modelo o al diseño que quiera ahora sí el cliente. Wow. Son las nuevas proyecciones, ¿no? Que han estado, bueno, que han estado Ajá. haciendo, ¿no? Wow. Eso es muy Sí, de hecho, interesante. bueno, ahorita se ha hecho una proyección, por ejemplo, en Monterrey, en Puebla, Wow. en Oaxaca, eh, tan, Ajá. y pues sí, se han dado se puede decir que toda la república. Muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias, Yamelin. Sí veo que haces muchísimas cosas, pero sobre Sí. todo yo creo que el estudiar así se acomoda mucho a los momentos en que puedes hacerlo, ¿no? Que al contrario de que si tuvieras que ir presencialmente, dices, así con los horarios que tengo, pues realmente no puedo, ¿no? No puedo cumplir con un horario muy bien definido, me es muy difícil, pero pues así tienes la oportunidad. Te agradezco mucho tu presentación, Yamelin. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a ver, tengo aquí el de María de la Cruz, creo que estoy bien, ¿verdad? María de la Cruz Hernández Palafox. Trabajo en una farmacia, al igual que mi compañera, estoy en el trabajo. Nací en la Ciudad de México y radico en Coahuila, en Ciudad Acuña, Coahuila. Muy bien, un abrazo hasta allá. Y Motorola, que es Alejandra Trejo, es trabajadora, ama de casa y es de la Ciudad de México. Muy bien, pues bienvenidas y bienvenidos porque sabemos y recordemos que estas sesiones se van a quedar grabadas. Entonces, terminando, yo la tengo que subir a YouTube y les comparto en el mismo espacio de Pizarra de sesiones. Ahí van a poder ver la grabación por si necesitan revisar algún punto. Pues vamos a iniciar entonces porque como siempre quedan nuestras sesiones, tenemos muchísimo que hacer. Recordando también, los días miércoles me dedico a explicar parte de lo que son los temas y los días viernes nos dedicamos a hacer algunas pequeñas actividades para poder reforzar lo que vimos el día miércoles. Así que si ustedes, por ejemplo, eh,
no sé, es día jueves y no pudieron asistir el día miércoles y necesitan saber muy bien o entender cómo se deben de hacer las actividades o el proyecto integrador según la semana en la que nos encontremos, hay que revisar la sesión del día miércoles, ¿no? Y los días viernes pues nos dedicamos a hacer actividades y ejercicios y también aprender algunas cositas por ahí que poco a poco las vamos a ir aprendiendo. Entonces vamos a iniciar primero, pues nos encontramos en un módulo de argumentación. Como hemos dicho, en diferentes momentos de nuestra vida y en diferentes circunstancias nos podemos encontrar con la situación de que tenemos que trabajar y hacer un argumento. O sea, a lo mejor tengo una investigación o yo ya leí o yo ya estudié sobre un tema, pero no sé cómo presentarlo. Yo estoy convencida de que lo que yo investigué es correcto y está bien y puede tener muchos beneficios. Entonces, para ello tenemos que trabajar con la argumentación. Y a veces, ¿verdad? Es como una pregunta que también viene en el foro aprendiendo. ¿Cuántas veces hemos escuchado algo de alguien, pero como no lo ha fundamentado muy bien, solamente carece ya de nuestro interés, ya no nos interesa, no lo consideramos importante, realmente no creemos que sea verdad? Entonces, ahí vemos pues la importancia de la argumentación. Y vamos a empezar. ¿Qué es un argumento? Pues un argumento es una expresión oral o escrita por la cual intentamos probar, justificar o defender una afirmación. Es algo, y ustedes lo van a ver, cada semana tenemos que hacer pues un texto argumentativo, un ensayo, pero al mismo tiempo se nos pide, oye, tienes que grabar un audio donde tengas que defender pues alguno de los argumentos que pusiste o presentar alguna postura. Entonces van a ver que de igual forma tenemos que trabajar tanto con la parte oral como con la parte escrita. Y pues como dice aquí, vamos a probar y justificar y defender lo que nosotros pues estamos aprendiendo y estudiamos, investigamos y estamos convencidos de ello. Los argumentos obviamente tienen que ser consistentes y coherentes. Como decíamos, a lo mejor podemos escuchar un argumento de alguien y no nos convence porque no tiene coherencia, realmente parece que se lo sacó de la manga o lo puso en el quinto cielo y no supimos por qué lo dijo así. Entonces, tenemos que mostrar datos, conceptos, conocimiento que obviamente sea confiable. Tenemos también diferentes tipos de argumentos. Tenemos argumentos inductivos que parten de lo particular a lo general. Cuando empiezo con un solo tema y luego puedo abarcar a lo mejor diferentes clasificaciones del mismo. O bien podemos trabajar con argumentos de autoridad cuando son afirmaciones hechas por un experto que nos está otorgando información, ¿no? Cuando vemos que alguien nos dice, a lo mejor un investigador nos dice, bueno, esta vacuna, por ejemplo, el tema de las vacunas, esta vacuna sí es confiable porque ha pasado por un protocolo y porque contiene y porque, y entonces sabemos que es confiable porque esta persona pues tiene los conocimientos, tiene ya la trayectoria y nos presenta pues diferentes argumentos que nos permiten confiar en lo que nos está diciendo. Esta es una de las preguntas que tenemos en el foro aprendiendo. Acuérdense que los espero en el foro aprendiendo para que puedan participar y juntos podamos construir esta comunidad de conocimiento. Pero esta pregunta se queda así como de reflexión. ¿En qué momento de tu vida has utilizado un argumento? Pensemos, a lo mejor no quisiera yo que ustedes consideraran esta materia como una más, ¿verdad? Que tenemos que cubrir, sino también puede ser una materia que nos va a permitir empezar a saber cómo podemos construir un argumento para convencer y sabiendo también que en algún momento de nuestra vida ya hemos trabajado con la argumentación, ya hemos trabajado con argumentos, que a lo mejor no le llamamos así, pero sí hemos trabajado con ellos, ¿no? Entonces, la argumentación es algo que va a formar parte de nuestra vida, que ya forma parte de nuestra vida, y lo que nos va a dar este módulo son más herramientas para que podamos ser más convincentes en lo que nosotros estamos diciendo. Un punto importante, vamos a encontrar aquí diferentes conocimientos que a lo largo de lo que hemos revisado, pues son áreas de oportunidad. Esta captura de pantalla, porque así es captura de pantalla, forma parte de uno de los recursos que ustedes tienen en esta semana. No recuerden que no olviden que es importante que antes de hacer sus actividades integradoras esta semana, es necesario que ustedes
revisen y estudien todos los recursos de la semana. Es más, si esos recursos los pueden ir archivando en su computadora, en su memoria, para que ustedes tengan ahí módulo 5 argumentación y ahí tienen ahí sus documentos en el caso que necesiten ustedes revisarlos. Para ello, es necesario revisar este punto, que es un argumento. ¿Cuál es la estructura de un argumento? Un argumento está conformado por premisas y por conclusión. Vamos a ver que las premisas nos llevan a generar una conclusión. No pueden estar separadas una de la otra. Y también la conclusión es el resultado de las premisas que yo tengo con anterioridad. Así que vamos a ver el ejemplo para que nos quede más claro. Premisa A. La pintura cubista se caracteriza por la representación geométrica de las formas de naturaleza. Ahí tenemos la primera premisa. Premisa B. Pablo Picasso es el principal representante de la pintura cubista. Entonces, estamos hablando de la misma pintura cubista, pero en la segunda premisa yo estoy diciendo cuál es el representante principal y el más destacado. Ahora, mi conclusión van a ver que yo conjugo las dos premisas anteriores, la A y la B. Por lo tanto, la pintura de Pablo Picasso se caracteriza por la representación geométrica de las formas de naturaleza. Entonces estoy hablando de la pintura cubista porque estoy diciendo que Pablo Picasso entonces trabaja con las representaciones geométricas. Entonces estoy conjuntando las dos premisas. Y es muy importante que cuando nosotros construyamos nuestros argumentos y diversos argumentos que nos piden desde la semana 1 hasta la semana número 4 en nuestras actividades, los construyamos de la forma como está aquí. Por eso es mi consejo. Agreguen más de una premisa. Si no, si me ponen nada más una premisa, pues lo mismo que diga la premisa va a decir la conclusión. No vamos a poder hacer el conjunto de las dos porque pues no tenemos más de dos premisas, ¿no? Para que lo podamos tomar en cuenta. Y recuerden que esto es uno de los recursos que tenemos en la plataforma. Pero vamos a ver, y ahorita vamos a dar pauta a nuestro manual, pero vamos a iniciar con nuestra semana número 1, argumentos y textos argumentativos. Vamos a empezar a ver qué tenemos que hacer con nuestra actividad integradora 1, los argumentos del ensayo. El propósito de esta actividad: distinguirás los elementos que conforman un argumento y generarás argumentos respecto a un tema en específico para sustentar lo que son tus opiniones. Aquí tenemos una captura de pantalla de lo que tenemos que hacer. Primero, vamos a leer el texto Máscaras Mexicanas de Octavio Paz. Recuerden que cuando tenemos un texto con otro color, esto quiere decir que yo puedo pasar el cursor y se ve una manita. En este caso, como es captura de pantalla, pues no se ve. Pero se ve una manita y le voy a dar clic y se va a descargar lo que es el texto que yo tengo que leer, porque ahí voy a poder empezar a identificar los diferentes argumentos o ideas que me está presentando el autor. Ahora, una vez que yo haya leído ese documento, voy a descargar el documento, los argumentos del ensayo y voy a responderlo, que es lo que vamos a presentar a continuación. Este es el documento, los argumentos del ensayo, que vamos a responder una vez que leímos el texto Máscaras Mexicanas de Octavio Paz. Así que vamos a ver cada uno de los puntos. Primero, ¿cuál es la tesis central del ensayo? Esto quiere decir, ¿cuál es la idea principal que nos está presentando lo que es el autor? ¿De qué habla el ensayo? Ahí lo vamos a poner. Punto número 2. Identifica al menos 3 argumentos que plantea el autor, analízalos y divídelos en sus partes. Recuerda que un argumento puede tener más de una premisa y mi sugerencia es que tenga más de una premisa. Así que aquí vamos a identificar esas 3 ideas que nos está presentando el autor y vamos obviamente a desarrollarlas en premisas y conclusiones. Siguiente punto. ¿Qué afirmación hace Octavio Paz sobre la mujer mexicana? ¿Qué me dice? ¿Cuál es la idea que presenta sobre la mujer Octavio Paz? ¿Cómo qué dice de ella? Solo voy a poner en el punto número 3. En el punto número 4, ¿qué opinión tiene Octavio Paz sobre el mexicano? ¿Cómo lo presenta? Da algunas características. ¿Cómo lo podría definir Octavio Paz que es el mexicano? Eso lo vamos a poner en el punto número 4. Número 5. En tu opinión,
¿Cuál es una de las principales características del mexicano? Ya con lo que leímos, y obviamente nosotros construyendo nuestra postura, punto de vista, ¿cuáles son las características que yo puedo decir que tiene una persona que es mexicana? Argumenta tu respuesta planteando sus premisas y sus conclusiones. Si lo requieres, puedes indagar otras fuentes de información. ¿A qué dice? Si ustedes quieren, pueden consultar otras fuentes de información. Para lo cual, en este punto, me voy a permitir adelantarme un poquito e ir a esta imagen, que es una de los recursos que tienen ustedes en el foro de novedades. En el foro de novedades ustedes tienen 3 recursos y uno de ellos es este. Se les presenta una infografía, una imagen donde menciona los 9 mejores buscadores académicos. Recuerden que cuando nosotros buscamos algo en internet, escribimos Google y ahí pongo inteligencia artificial, ¿no? Le pregunta a Google qué es. Entonces ya Google me empieza a decir todo lo que encuentra sobre inteligencia artificial. Pero yo no sé si todo lo que dice ahí sea confiable, porque pues realmente puede ser un blog, puede ser alguien que lo escribió porque en ese momento estaba inspirado y puso lo que quiso. Entonces, para hacer búsquedas confiables, que lo que se presente sea veraz, sea verídico, esté respaldado, sea el fruto de una investigación, busquemos en buscadores académicos. ¿Cómo sería Google Académico, Redalyc? Y aquí tenemos 9, ¿no? Apréndanse 2 y en esas 2 trabajen. Si a mí me dicen cuál me recomiendan, yo les recomiendo Redalyc, porque esto también los va a apoyar en cómo aprender a citar esa fuente de consulta. Entonces, busquen cualquier información en un buscador académico. Cuando ustedes ingresan a los buscadores académicos, igual ponen ahí lo que buscan y ya les ofrece varias opciones. Ustedes escogen la que consideran más adecuada, pero ya no tienen que hacerse la pregunta si lo que está ahí es confiable o es el resultado de una investigación. Entonces, vamos a regresarnos a nuestra actividad. Recordemos entonces que si ustedes consideran necesario, pues acuden a otras fuentes para buscar información sobre las características del mexicano. Entonces, vamos a construir un argumento con nuestra respuesta. Recuerden que vamos a poner nuestras premisas, que son las ideas que nos llevan a generar una conclusión. Por lo tanto, mi conclusión va a incluir las premisas y por lo tanto tiene que ser mayor que obviamente en extensión, que obviamente las premisas. Ahora, con este argumento que yo hice, voy a redactar un párrafo en el punto número 6. No significa que voy a poner tal cual lo que yo escribí, lo voy a poner en el 6, sino más bien tengo que redactar un párrafo donde yo incluya ese argumento, que es como nuestra pauta para saber todo lo demás que vamos a hacer dentro del módulo. Entonces, en el punto número 6, escribimos nuestro argumento. Aquí les puse, recuerda que puedes utilizar las expresiones indicadoras. Estas expresiones indicadoras es otro recurso que ustedes tienen en esta semana. Entonces dice aquí, cuando tú quieras redactar, por ejemplo, unas premisas, puedes iniciar con estas palabras, por ejemplo, con respecto a pesar de, en vista de que, y ya sabemos que es una premisa. Ahora, cuando ya vayan ustedes a redactar una conclusión, pueden utilizar también estas palabras que vienen aquí, consecuentemente, en suma, después de todo, y tienen ustedes muchísimas más expresiones, nada más que yo nada más hice captura de pantalla de algunas, pero para que ustedes vean que tienen ese recurso y que obviamente lo pueden utilizar para poder redactar tanto sus premisas como sus conclusiones. Con esto tendríamos nuestra primera actividad integradora de esta semana. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O alguna duda o pregunta? Vamos a ver. Todo bien. Ok. ¿Tienen alguna duda? Y por favor pónganmela en el chat, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar entonces al siguiente punto. Ahorita explicamos la siguiente actividad integradora. Vamos al tema del plagio, un punto muy importante en el cual no debemos de caer. ¿Qué es el plagio? Recuerden, cuando hacemos pasar por nuestro el trabajo de otra persona, totalmente o parcialmente, y ni siquiera nosotros mencionamos que ese trabajo es de otra persona. Mucho ojo en diferentes aspectos. Número 1,
Recuerden que obviamente no aceptamos el plagio, ¿no? Sí, sí permitimos que obviamente tomemos información de otra fuente. A lo mejor yo tengo que mostrar la definición de lo que es el átomo y a lo mejor yo retomo la definición de otra fuente de consulta y yo tengo que decirlo dentro de mi texto con una cita directa o indirecta de donde lo obtuve y al final en mi sección de referencias incluir todos los datos. Pero no es válido que yo me copie la definición del átomo, la ponga en mi documento y no diga que la obtuve de otro lado. Entonces, eso obviamente no es válido y sería estar cayendo en plagio. Ahora, también se han prestado situaciones en que los alumnos anteriores, algunos alumnos han subido sus actividades a Internet, cosa que obviamente no es válido, ¿no? No se aprueban esas prácticas en prepa línea. Y entonces ha habido alumnos que las encuentran y las copian tal cual y les ponen su nombre y ya con eso ya lo hacen pasar por suyo. Mucho ojo con esto, empezando porque partimos de que no está permitido subir sus actividades a Internet, a ningún espacio, que no sea el espacio correspondiente donde se tiene que entregar la actividad. No está permitido y por lo tanto, si no está permitido, mucho menos es aprobatorio que se retomen las actividades integradoras de estudiantes anteriores. Debemos de partir. Otro punto importante. Hay gente que cobra porque es por hacer las actividades. Recordemos que bueno, lo que estamos haciendo aquí, buscando, es formarnos y no solamente es adquirir el conocimiento, veamos las diferentes herramientas y saberes que vamos nosotros y capacidades y competencias que vamos nosotros a adquirir con el paso de los módulos. Yo a lo mejor aprendo a redactar, a lo mejor aprendo a citar, aprendo a redactar un argumento, entonces ya llego a mi trabajo y puedo defender mi postura sin la necesidad de estarme peleando, ¿no? Sino una postura muy bien sustentada. Y eso no lo aprendo si yo le estoy pagando a alguien para que haga mis actividades. ¿Qué es el único beneficio que obtengo? Solamente que alguien las hace y las pone a mi nombre, pero ni siquiera me llevo los conocimientos, pierdo dinero y también pensemos que esa persona no crean que hace una investigación por cada uno de ustedes. Ya, oye, es una tarea diferente por cada uno, o sea que en serie está entregando la misma actividad para todos. Entonces, mucho ojo con este tipo de cuestiones. ¿Cómo podemos evitar el plagio? Dos aspectos importantes. Primero, la lista que tenemos aquí. Dando crédito a todo el material usado en el trabajo, interpretar el texto informativo, aprendiendo a citar, investigando, no buscando y haciendo una lista de referencias. Pero sobre todo, y me voy a salir de aquí, es utilizando y consultando nuestro manual de citas y referencias de Prepa Línea CEP, que ustedes tienen en dos espacios. Uno en el foro novedades, que es uno de los recursos que yo les subí esta semana, y otro es en el foro aprendiendo. En el foro aprendiendo también ya les incluí el manual de citas y referencias de Prepa Línea CEP. Entonces, en todos lados lo tienen. Descárguenlo, si son como yo la antigüita, lo imprimen y lo utilizan. Es algo que tenemos que tener de cabecera ahí a nuestro lado. Antes de que aprendamos, si no sabemos cómo citar y cómo hacer nuestros trabajos, ténganlo ahí. Les va a ayudar muchísimo para hacer el citar correctamente su documento. Y y todos, les sirve para este módulo, para toda su formación académica. Si desean todavía seguirse formando, todavía lo pueden hacer. Entonces, por favor, ténganlo ya a la mano, guárdenlo, compártanlo, ¿no? Porque hay muchas instituciones que trabajan con el formato APA. Recuerden que el formato APA es cómo voy a compartir o qué información voy a compartir de la fuente de consulta a la que yo acudí. A lo mejor me pide primero los datos del autor, a lo mejor me pide primero el nombre de la página, del libro. Entonces, ¿qué datos voy a compartir y cómo es el formato? Entonces, aquí trabajamos con el formato APA. No vamos a ver ahorita todo el manual, sino vamos a quedarnos con los puntos de entender la importancia de la existencia de este manual. Pero sí es necesario que ustedes ya empiecen a trabajar con él. Entonces, primero ya sabemos que vamos a encontrar lo que es el índice y aquí una pequeña reflexión que vamos a leerlo así rapidito. La elaboración de escritos académicos es una actividad que está presente en la trayectoria de formación. Sin embargo,
se pueden dar un sinfín de prácticas que pueden o no favorecer el desarrollo de habilidades para la construcción y evaluación de las actividades de aprendizaje. En este sentido, el Servicio Nacional de Bachillerato Prepa Línea CEP tiene la responsabilidad de desarrollar líneas que favorezcan a la comunidad educativa el entendimiento de los elementos estructurales con los cuales se deben elaborar los textos académicos y de esta manera acercarnos al cumplimiento de los aprendizajes esperados especificados en nuestra trayectoria formativa. Ahora bien, iniciamos con algunas preguntas exploratorias que nos permitirán identificar qué tanta familiaridad tenemos con el uso de las citas y referencias. ¿Cómo determino la autoría de una obra? ¿Una cita es igual a una referencia? ¿Cómo identifico el plagio? Puede que estas y otros interrogantes surjan al momento de redactar un texto académico. La escritura académica implica recurrir a materiales y textos producidos por otras personas, organizaciones o grupos con el fin de argumentar y sustentar y consolidar textos académicos propios para distintos propósitos. A partir de lo anterior, se ha elaborado el manual de citas y referencias de Prepa Línea CEP basado en el estilo APA, con el objeto de ofrecerte lineamientos para que puedas realizar de forma adecuada las citas y referencias de las obras que consultes. Este manual integra criterios adaptados del estilo de la American Psychology Association, APA 2021, que consideran el contexto de la comunidad Prepa Línea CEP. Dos de los criterios a destacar es que los nombres y apellidos se colocan de manera completa para dar visibilidad y reconocimiento a la autoría y o coautoría de mujeres y hombres y además utiliza lenguaje incluyente. La propuesta de esta adaptación pretende que logres documentar con éxito tus ideas y las obtenidas de otras fuentes, así como que identifiques la importancia de la integridad académica, por lo que te ofrecemos una serie de ejemplos y recomendaciones sobre las diferentes formas de citación. Muy bien, entonces este es el inicio. Les digo, no me voy a quedar aquí. Voy a retomar algunos puntos, por ejemplo, aquí. ¿Por qué es importante citarse? Es un resumen de las ideas anteriores. Sustentas tus ideas en investigaciones previas o en autoridades sobre los temas que desarrollas. ¿Por qué es importante citar? Proporcionas a quienes te leen una guía de los documentos que pueden consultar si quisieran profundizar sobre el tema, si quisieran profundizar sobre alguna temática que abordas. ¿Por qué es importante citar? Evitas el plagio o robo de ideas, lo cual se considera un delito, pues la ley protege a cualquier persona y a toda obra sobre su uso, reproducción y comercialización, según el Diario Oficial de la Federación del año 2020. A continuación te compartimos una serie de recomendaciones para escribir textos académicos sin incluir en el plagio. Vamos a tomarlas en cuenta. Número 1, busca información en diferentes fuentes confiables, ¿sí? Ya vimos esta parte de las fuentes confiables de acudir a los buscadores académicos. Número 2, expresa con tus palabras lo que consideras relevante y organiza la información de tus fuentes para realizar las citas. Para esto tenemos la sección número 2. Número 3, diseña figuras o tablas que complementen tu información. Número 4, otorga el crédito correspondiente a las ideas, frases o información que retomes de otras obras. 5, propon la forma en la que se pueda citar y hacer la referencia del escrito propio que hayas realizado. 6, construye ideas originales que puedas compartir de forma clara. 7, realiza citas y referencias siguiendo los consejos y recomendaciones de este manual. Luego vienen las referencias y aquí viene lo último en lo que me voy a quedar y después voy a dejar una tareita de lectura. Entonces, primero vamos a encontrar la diferencia entre cita, referencia, sección de referencias, fuente y bibliografía. La cita es idea que se retoma de otro texto para sustentar ideas propias. La referencia es la descripción específica de la fuente citada, en la cual se indica la autoría, la fecha, el título de la obra, el enlace cuando se trata de un material en Internet, entre otros elementos específicos. La sección de referencia sirve para identificar y verificar las citas. La comunidad estudiantil debe incorporar la sección de referencias si la naturaleza de la actividad lo requiere, y aquí en Prepa Línea CEP manejamos esta sección. Poner sección de referencias. La fuente, todos los medios de comunicación de los cuales se puede tomar información, por ejemplo, libros, audios, video, imágenes, etc. Bibliografía, incluye principalmente las referencias que consultaron o tomaron como base para escribir el documento, ya sea que ya sea citado o no.
Muy bien, entonces hasta aquí nos vamos a quedar. Sí es muy importante, por favor, que ustedes lean, porque esto incluso lo necesitan para ya, o sea, ya, como dice uno, para ayer, ¿verdad? Ya para su ensayo, que es lo primero que van a hacer en su segunda actividad integradora. Lean, por favor, el punto número 2, lo vamos a ver el viernes, pero sí es necesario que ya lo vayan leyendo. Cuando yo retomo información y me la llevo a mi documento, ¿no? La pongo en mi parte del desarrollo y tomo información de otra fuente, tengo que hacer una cita directa o una cita indirecta. Entonces lo explicamos el viernes, pero léanlo ustedes, por favor, ya tienen que tener esa información para poder citar correctamente. Muy bien, entonces hasta aquí nos quedamos con esta parte y volvemos a nuestra presentación. Denme un momentito para presentar. Muy bien, entonces aquí ya estamos. Vamos con nuestra segunda actividad integradora, escribir con argumentos. El propósito, elaborarás un ensayo donde expongas tus argumentos y posturas respecto a un tema. Aquí ya vamos a trabajar más con la redacción de un ensayo. Primero que vamos a hacer, vamos a leer el artículo de Guillermo Cárdenas titulado Los retos de la lectura en Internet. Igual, cuando encontramos con otro color el texto y pasamos el cursor, se vuelve una manita. Esto quiere decir que podemos descargar lo que es el texto. Ahora, si ustedes quieren profundizar en este tema de la lectura en la era de Internet, pueden acudir a otras fuentes que recuerden que deben de ser confiables. Para ello utilizamos los buscadores académicos. Ahora, vamos a reflexionar sobre la siguiente pregunta, que no significa que es la que vamos a dar respuesta, ¿no? Principalmente. La pregunta es, ¿cuáles crees que son los principales retos de la lectura en México en la era de Internet? Muy bien, nos quedamos con esa reflexión. Ahora, punto número 4. Escribe en un documento de texto al menos 3 argumentos. Sí, no te preocupes, Manuel. 3 argumentos que respondan a la pregunta anterior. Recuerda que el argumento se compone por premisas y conclusión, ¿no? Que ya vimos. Premisas son ideas que me llevan a generar mi conclusión. En la conclusión yo tengo que incluir mis premisas y por lo tanto mi conclusión tiene que ser mayor. En base a la respuesta a esta pregunta de cuáles crees que son los principales retos de la lectura en México en la era de Internet, yo voy a redactar 3 argumentos, así como lo vimos, así como está acá. Me voy a regresar un poquito. Ahí. Premisas y conclusión. Así lo vamos a hacer. Premisas y conclusión. Muy bien. Entonces, 3 argumentos igual, con esa estructura. Ahora, punto número 5. Elabora en el mismo documento un ensayo de al menos 2 cuartillas. Acuérdense que una cuartilla es como mi cuaderno profesional de un lado. Agarro mi hoja y de un lado de la hoja es una cuartilla, ¿no? Entonces 2 cuartillas es la hoja completa, del lado de frente y del lado de atrás. De menos 2 cuartillas a partir de los 3 argumentos que presentaste. Aquí mucho ojo con el siguiente punto. Aquí tenemos la información. ¿Cuál es la estructura del ensayo que yo debo de seguir? Un ensayo tiene la siguiente Un ensayo tiene la siguiente estructura: introducción, desarrollo, conclusión y referencias. En mi introducción, yo voy a decir el tema que voy a tratar y hago como una descripción breve de lo que voy a decir, pero no lo voy a desarrollar. Es como yo lo voy a decir. Yo tomo una revista, por ejemplo, y en la revista, el editorial dice, en este número vamos a hablar acerca de la nueva moda en colores neón. Y vamos a hablar también de los diseñadores mexicanos más famosos, pero no me está desarrollando el tema, ni me dice cómo es la moda, ni me dice mucho menos los nombres de los diseñadores, sino simplemente es lo que yo voy a encontrar. Así es la introducción, muy cortita y muy breve. Ahora, pasamos al desarrollo. En el desarrollo es donde yo voy a incluir los 3 argumentos, pero no los voy a poner así como en orden de lista. Argumento 1, argumento 2,
sino en una redacción, así como en mi primera actividad integradora que tengo un parrafito de en esa redacción incluí mi argumento. En el desarrollo yo voy a incluir una redacción donde ya introduzca los argumentos que yo presenté como respuesta a la pregunta de esta actividad. Después pasaríamos a la parte de la conclusión, que es el cierre de mis ideas. A lo mejor retomo una idea, a lo mejor termino con una pregunta, a lo mejor con una reflexión. El fin es cerrar la idea que nosotros estamos presentando. Y no olvidemos que tenemos que incluir una sección de referencias, un estilo APA, donde incluyamos las fuentes de consulta a las que acudimos. Si yo retomé información para incluirla en la parte de mi texto, ya sea la introducción, el desarrollo y la conclusión, tengo que hacer una cita corta, directa o indirecta, como viene indicado en el manual. Y al final ya voy a incluir los datos completos de esa fuente de consulta, porque yo no incluyo los datos completos dentro de mi texto, sino al final en una sección de referencias. Para eso podemos consultar el manual y el viernes vamos a dar otras estrategias para que no falten sobre este tema que les va a ayudar muchísimo. Bueno, me regreso. Entonces, ya tenemos lo que es el ensayo. Muy bien. Ahora, el punto número 6, graba un audio donde expongas de qué trata tu ensayo y cuáles son tus 3 principales argumentos. No vamos a leer el ensayo, lo único que vamos a hacer es platicarlo así como un resumen, por decirlo así, voy a hacer un resumen y entonces voy a decir, ay, pues mi ensayo va a hablar sobre los retos de la lectura en la época de Internet o en la era de Internet y mis 3 argumentos son los siguientes. Y ya, ¿sí? Recordemos que, ¿qué podemos hacer para grabar nuestro audio? Podemos grabarlo en nuestro celular, desde cualquier aplicación que tengamos en nuestro celular que grabe audio, subirlo a la nube, como puede ser Google Drive, y obtener el enlace únicamente de ese archivo que yo subí a Google Drive. Como ustedes tienen este correo de Gmail de Prepa Línea CEP, tienen la oportunidad también de trabajar y subir documentos a Google Drive. Entonces, únicamente si suben algo, compartan solamente el enlace de ese documento. Puede tener la opción de restringido si es la primera vez que lo suben y quitarlo para cambiarlo a cualquier persona con el enlace. Me voy a salir aquí un momentito para podérselos mostrar porque luego termino platicando y como que no ubicamos de dónde o qué les estoy diciendo. Entonces va a ser algo rápido. Aquí está. Les estoy compartiendo el espacio, ¿no? Este es Google. Si yo tengo Gmail, por lo tanto voy a tener opción a diferentes herramientas, ¿no? Yo le doy clic aquí en los puntitos, como pueden ver aquí en los puntitos, y puedo tener mi canal de YouTube, puedo tener acceso a hacer un blog, Classroom, etcétera, y tengo Drive, que es Google Drive. Le doy clic. Y entonces yo lo que puedo hacer, yo ya subí mi audio, por ejemplo, yo dije, lo voy a guardar en la nube y lo subo a Google Drive. Lo que no debo de hacer es copiar el link de hasta arriba, que luego es lo que hacemos, copiamos el link de hasta arriba. No, yo lo subo a Google Drive, vamos a hacer de cuenta que este documento que está aquí es mi audio. Yo le voy a dar clic y entonces el fondo donde aparece el nombre cambia de color. Entonces le doy clic con el botón derecho y ya me dice compartir. Le doy clic en compartir y busco donde dice copiar el enlace. Pero como este ya está múltiples veces compartido, aquí le doy clic en gestionar el acceso y entonces puede ser que como es la primera vez aparezca así, acceso general restringido. Entonces le tengo que dar clic en la flechita y lo cambio donde dice cualquier persona con el enlace. Le doy clic y ahora sí, copio el enlace y dice enlace copiado y ahora sí me puedo ir a mi documento de Word y compartir ahí al final, después de donde tenga yo mi ensayo, el link del audio que yo ya grabé, ¿no? Por eso dice, hay que verificar que el enlace del audio se abra correctamente. También, ¿cómo lo podemos verificar? Pues compártelo con alguien, con algún conocido, con algún familiar, manden el audio. Si lo logra abrir, quiere decir que hicieron el enlace correcto, ¿no? Posiblemente si se lo mandan ustedes mismos, pues no se abra, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con ese punto para que verifiquen que se abra correctamente. Y bueno, ya lo suben al espacio correspondiente.
Y con eso tendríamos nuestra segunda actividad integradora. Recuerden que es importante trabajar con premisas y conclusiones, un área de oportunidad que siempre tenemos. Mi argumento se compone por premisas y conclusiones. No olviden estudiar y revisar todos los recursos antes de contestar sus actividades integradoras. ¿Alguna duda o pregunta que tengamos hasta este momento? Ya vamos terminando, pero si no sé si hay dudas, preguntas. No hay. Ninguna. ¿De cuánto tiempo tiene que ser el audio? No hay un tiempo. Aquí si únicamente viene la indicación de qué tiene que cumplir con los puntos, de decir de qué va a tratar, cuál es el tema del ensayo y decir los 3 argumentos. Mientras cumplamos con eso, no tenemos definido algún tiempo en específico. Yamelín, no sé si tienes alguna duda o pregunta. Yo creo que es como, bueno, sí, una pregunta. Sí, diga, ¿Hay algún problema? Bueno, yo tengo la aplicación de APA. para citar. ¿Hay algún problema? Ajá, para citar. Ujú. ¿No hay problema que la utilice para hacer las referencias? No, no hay ninguna, porque como el formato APA es un formato universal. Lo que hizo Prepanini ACEP es hacer un manual que les sirve a ustedes de apoyo. Entonces, pero no cambia en acudir directamente a la fuente que nos enseña a citar en formato APA. Entonces, no hay ningún problema que lo utilicemos por ese medio. Ah, ok. Bueno, esa era mi duda. Sí, Gracias. de nada. Me pregunta María de la Cruz si el viernes vamos a tener el mismo horario. Sí, voy a ver si lo puedo subir media hora más en lugar a las 6, que sea a las 6:30. Que lo pueda hacer el viernes a las 6:30, pero ya les digo. Ah, más temprano. Ah, como quieras más temprano. Como quieras sería más temprano. ¿Cuál es la sugerencia? A ver qué me dice María de la Cruz. Ah, a partir de las 7 de la noche. Sí, déjame como a la 1. Ah, santo Dios, sí fue muy temprano. Sí, déjame lo reviso y a lo mejor podemos hacer que una sea en la tarde y una sea en la mañana para que, pues quienes puedan en la tarde estén en la tarde y quienes puedan en la mañana estén en la mañana y así tengamos las dos partes. Recuerden que también estas sesiones se quedan grabadas y ahorita las subo a YouTube y se las comparto en el caso de que ya sabemos que es difícil coincidir, ¿no? En todos los horarios, entonces cuando no puedan entrar a una, pues revisan lo que es la grabación. Y a partir de mañana ya publicaré el horario, entonces no lo publico luego para que no se confundan de qué horario tiene el miércoles y qué horario tiene el viernes, así que los jueves les publico el horario del día viernes. Muy bien, entonces, este, aquí está. Recuerden que los envíos son únicamente. Sí, de nada. Únicamente por la plataforma, ya que creo que la indicación de la actividad dice comparte el audio y posiblemente lo suban a la nube o lo suban a Google Drive y diga Google Drive compartir y dice pon el correo electrónico a quien se lo quieres compartir. Y a veces ha pasado que ponen mi correo electrónico de Pepa en línea CEP, pero recuerden que la indicación es que después del eh, ensayo, en este caso, ahí tiene que venir el link. Entonces, por favor, es en el espacio donde tiene que venir el link. Y también no olviden antes de que lea esta frase motivadora de la semana, recuerden que tenemos 2 actividades formativas. ¿Cómo les damos respuesta? Pues obviamente estudiando los recursos de la semana. Es importante que sí demos respuesta a las actividades formativas, que aunque sabemos que no tiene un porcentaje de calificación, pero el sistema registra que ustedes las hayan hecho, que han revisado todos los recursos de principio a fin, que han participado en todos los foros y al final del módulo les da un porcentaje. Entonces, yo sí los invito a que
hagamos todas las actividades independientemente de que nos llevamos el conocimiento. Una frase para esta semana, para que nos quede de motivación, es de Napoleón Hill y dice: eres el amo de tu destino, puedes influir, dirigir y controlar tu propio entorno. Puedes hacer que tu vida sea lo que tú quieres que sea. Entonces, para que se lleven esa última frasecita que dice: puedes hacer que tu vida sea lo que quieras que sea. Muy bien. Bueno, antes de que se vayan, por favor, déjenme pasar la asistencia. Vamos a ver. Tengo a Manuela Cruz. Déjame ver, Manuela Cruz. Tengo a María de la Cruz. María de la Cruz. Tengo a Yamelín. Y era. ¿Cuál era el otro? Ah, sí. Alejandra Viridiana. Perfecto. Muy bien. Ya estamos todos completos. Muy bien. Y con esto, pues les agradezco su atención. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Nos vemos el día viernes. Revisen mañana los horarios en la publicación y seguimos en contacto. Bienvenidos, bienvenidas a todos y les mando un fuerte abrazo.